Abogados, ¿cuál es la ley más extraña que te hizo ganar un caso? Historia 1. Conseguí que se cancelara la deportación de un cliente pro bono por parte de UCIS. Tenía una condena por posesión de sustancias de bajo nivel de la década de 1980. Durante ese breve periodo, el ingrediente activo era ilegal según la ley estatal pero no federal. Así que argumenté con éxito que no podían demostrar que no se trataba de una condena por posesión de una sustancia que era legal a nivel federal en ese momento y, por lo tanto, no estaba sujeta a deportación. El argumento funcionó y mi cliente pudo regresar a su negocio y su familia. Historia 2. Tuve un caso en el que un hombre fue acusado de pasar un semáforo en rojo. La cuestión es que él había estado esperando en el semáforo durante 5 minutos y no había cambiado. La redacción de la sección específica bajo la cual fue acusado se refería a señales de alto y semáforos y los denominaba dispositivos de regulación del tráfico. Argumenté con éxito que como el semáforo no estaba cambiando, no estaba regulando el tráfico y logré que lo absolvieran. No podía creerlo cuando el juez falló a mi favor y el fiscal de la policía tampoco. Historia 3. El caso más extraño con el que he lidiado fue este. Realicé algunas investigaciones para este caso cuando era estudiante de Derecho. Un poco de contexto, esto ocurrió en un momento en que la Corte de Apelaciones de Ontario había establecido que, si había algún hecho en disputa, un caso no podía ser desestimado mediante un juicio sumario. Esa ya no es la situación actual, se descubrió que esta posición básicamente arruinaba el juicio sumario como un proceso útil, pero así era en ese entonces. En un juicio de este tipo, todos los hechos alegados por el demandante se supondrían verdaderos. Lo que sucedió fue lo siguiente: un hombre demandó, entre otros, al Colegio de Cirujanos Dentistas, por perseguirlo e interferir en su capacidad para vivir como un marciano genérico. El demandante afirmaba que había sido clonado a partir de restos espaciales que la NASA encontró en la década de 1960. Alegaba que había realizado una prueba genética para demostrar esto, pero que la CIA la había falsificado como parte de la conspiración en su contra. Naturalmente, esta afirmación plantea la preocupación de que el demandante estaba fuera de sus cabales, pero no había evidencia, aparte de sus afirmaciones extravagantes, de eso. En el tribunal, el caso se resolvió en dos fundamentos alternativos. Primero, en los aburridos términos de que el caso era manifiestamente frívolo y molesto porque era absurdo. Sin embargo, también se decidió en base a un argumento más entretenido: la capacidad procesal. La jueza Epstein sostuvo que solo una persona podía iniciar una acción en Ontario. Las reglas de procedimiento civil definen a una persona como un ser humano o una corporación. Todo el caso del demandante se basaba en que él era un marciano. Si no era un marciano, su caso carecía de mérito. Si era un marciano, carecía de capacidad procesal para presentar una demanda en Ontario. En resumen, ahora tenemos un precedente que establece que los marcianos no pueden demandar en Ontario. Historia 4. Soy estudiante de Derecho trabajando en un bufete. Tenemos una máquina de fax que recibe toneladas de faxes no deseados. Nuestro socio principal tiene una cruzada contra el correo no deseado y lo utiliza para darnos práctica en investigar y redactar peticiones. Así que catalogamos cada fax, enviamos respuestas para que nos saquen de la lista, documentamos todo y esperamos a que nos vuelvan a enviar un fax. Luego presentamos una queja ante la FCC, Comisión Federal de Comunicaciones, y enviamos una carta de demanda. En un par de ocasiones, esto ha llevado a que la persona se enoje y nos envíe faxes de represalia, hojas de papel en negro. Antes de continuar, no te olvides de darle a like y suscribirte al canal para seguir apoyándonos. Continuemos. Historia 5. Tuve una cliente con un problema médico grave que le costó su trabajo y estaba preparándose para declararse en bancarrota debido a las facturas médicas y las deudas de tarjetas de crédito. El asunto fue que tenía unos $15,000 guardados y no me lo dijo. Era todo lo que le quedaba de sus ahorros de toda la vida. Antes de presentar su caso, se lo dio a su madre para que lo guardara de manera segura. Lo que no sabía es que podría haber conservado el dinero a través de la bancarrota, pero darlo antes es una práctica no permitida. Tuve que informar al tribunal cuando me enteré, y cuando esto sucede, el tribunal adquiere el derecho de demandar a la madre por los $15,000. El asunto es que la deuda de la madre ante el tribunal de bancarrota de su hija también es susceptible de cancelarse en la bancarrota. Por lo tanto, la madre también se declaró en bancarrota y finalmente pudieron conservar el dinero. Historia 6. Gané un caso en el que el demandado,
la ciudad de Nueva York, intentó aprovechar una ley muy estúpida, la cual pude utilizar para ganar el caso. Se trataba de un caso de resbalón y caída en el que mi cliente tropezó con un pedazo de acera rota fuera del Museo de Historia Natural y se fracturó el brazo y la muñeca. La ley establece que el propietario de una propiedad es responsable de la acera justo fuera de su propiedad. La teoría es que, incluso si no pueden arreglarlo, tienen la obligación de advertir a las personas sobre peligros y señalar el área. El museo era propiedad de la ciudad. También existe otro concepto llamado inmunidad soberana, que establece que los gobiernos no pueden ser demandados sin su consentimiento. Así que la ciudad había aprobado una ley muy estúpida en la que se eximían de la regla de que no pueden ser demandados por lesiones en la acera a menos que puedas demostrar que tenían conocimiento del peligro. Esto significa que tendrías que demostrar que informaste al secretario de Estado, al gobernador, al alcalde, etc., sobre la grieta exacta en la acera antes de que ocurriera la lesión, y que lo hiciste por escrito con suficiente tiempo para que la ciudad lo solucionara, 180 días de antelación, si recuerdo correctamente. En circunstancias normales, esto es imposible porque nadie anticipa tropezar en la acera 180 días antes con la previsión de escribir una carta al alcalde sobre esa grieta específica. Afortunadamente, alguien tuvo esa previsión, y había una organización sin fines de lucro que recorría la ciudad con mapas de propiedades gubernamentales y registraba con una especificidad increíble cada grieta en la acera, bache, protuberancia y otro peligro, para luego publicar estos mapas mientras entregaban copias al gobierno, con el propósito expreso de combatir las defensas de inmunidad soberana en casos de resbalones y caídas contra el gobierno. Obtuve uno de estos mapas y visité el sitio, pudiendo tomar fotos de la sección de la acera donde mi cliente cayó, y se podía ver concreto recién colocado sobre el área en la posición exacta indicada en el mapa, mostrando dónde se había reparado la acera después de que mi cliente resbalara. Básicamente, el abogado del gobierno planteó la defensa de inmunidad soberana y detalló todos los pasos estúpidos que necesitaría haber seguido para superar su moción de desestimación. Mi respuesta fue: ¿a qué te refieres con esto? Y les entregué el mapa. Arreglo inmediato. Historia 7. Hubo un caso aquí en Hawái que fue desestimado de esta manera. Detuvieron a alguien porque la policía vio que llevaba demasiados pasajeros en el coche. Luego se dieron cuenta de que estaba ebria. Un caso claro y cerrado. Bueno, al parecer en Hawái no hay una ley que defina el número máximo de pasajeros en un vehículo privado. Así que el problema fue que todos los pasajeros adicionales no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Sin embargo, esto también falló, porque la ley solo establece que se deben usar todos los cinturones de seguridad disponibles. Si tienes 6 pasajeros y solo hay 5 cinturones de seguridad, no hay absolutamente nada ilegal en que el sexto esté sin restricciones. Así que, dado que no había motivo probable para detenerla en primer lugar, aunque estaba indiscutiblemente ebria, todo el caso fue desestimado. Hawái tiene algunas leyes muy contraintuitivas. Si tu camión tiene asientos instalados en la cama, tus pasajeros deben abrocharse el cinturón. Si no los tiene, pueden simplemente ir de fiesta allí atrás, mientras que cualquiera en la cabina sin cinturón de seguridad te llevaría una multa importante. La gente viaja regularmente por la autopista en la cama de camiones mientras está sentada en sillas de jardín. Historia 8. Tengo un caso en el que ganamos, pero no salió exactamente como se planeaba. Hace un tiempo, tuve un cliente que estaba encarcelado en una granja penitenciaria estatal. Los reclusos tenían que pasar de 40 a 60 horas a la semana preparando alimento para los cerdos a partir de comida caducada de restaurantes y limpiando los establos de cerdos. Olía mal cada vez que me reunía con él, incluso después de ducharse, decía que era miserable. Bueno, se enteró de que a algunos reclusos musulmanes, que no podían trabajar con cerdos, se les ofrecía trabajar en el establo de caballos de la policía en su lugar, a 5 minutos de distancia. Quería demandar, alegando que trabajar en el establo era mucho menos repugnante que trabajar con cerdos, y que esto constituía un castigo desigual basado en la religión. Pensé que tenía un punto. Bueno, el caso no fue desestimado y en realidad ganó impulso, pero luego la prisión cambió sus políticas en respuesta. Los reclusos que no podían trabajar con cerdos, o que no querían hacerlo, serían transportados a un galpón de pollos en una fábrica en el condado vecino para trabajar cada día. Él pidió que retirara la demanda, y los reclusos musulmanes no estaban contentos con él. Historia 9. Un hombre se emborrachó y decidió montar a caballo por el pueblo. Esto sucedió en un pequeño pueblo de Carolina del Norte.
Bueno, se detenía en cada cruce y disparaba su pistola al aire como si fuera un vaquero del viejo oeste. De todos modos, el hombre fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y de disparar un arma de fuego dentro de los límites de la ciudad. Lo cual era un delito grave. Como uno pronto descubriría, no solo es obligatorio, sino que también es una ley que debes disparar tu arma de fuego al aire en un cruce cuando pasas por el pueblo a caballo. Una antigua ley que nunca fue eliminada. Aún así, obtuvo la acusación de conducir bajo los efectos del alcohol y su caballo fue confiscado, pero el juez desconcertado retiró los otros cargos. Historia 10. Hace más de 10 años, fui culpable de chocar por detrás a otra persona. No tenía seguro y mi licencia estaba vencida. No creo que necesite mencionar que estaba en un momento muy difícil de mi vida, lidiando con casi todos los aspectos concebibles de la vida. El policía fue muy amable mientras hablábamos, pero me puso una multa por todo. Una de ellas era un tipo de multa para corregir mi licencia suspendida. Arreglé eso en los días siguientes y no pasó nada con esa multa. El policía mencionó que tenía que poner la multa por falta de seguro, pero que fuera a la corte y la redujera. Estaba desesperado por tratar de reducir mi multa de $800 por falta de seguro porque no podía pagar algo así. Así que seguí el consejo del policía. Entré en la corte de tráfico semanas después y cuando llegó mi turno para hablar con el juez frente a todos allí presentes, el juez miró la multa, me detuvo y dijo, me gustaría usar el caso del señor Juanito como ejemplo para todos aquí. Casi me muero. Continuó diciendo, esto es un tribunal de justicia, pero también es un tribunal de equidad. Parece que el oficial no escribió la fecha del incidente en la multa. No puedo responsabilizar al señor Juanito por esto. Se me cayó la mandíbula. Permanecí allí parado. El juez me dijo 2 veces que estaba libre de irme antes de que lo registrara. Estoy bastante seguro de que ese oficial deliberadamente no escribió la fecha en esa multa. Gracias, oficial. Historia 11. En 2016, el recluso John Morey fue acusado de escapar de la prisión en la que estaba recluido, lo cual es un delito en Ohio. Sin embargo, la fiscalía no logró establecer que el centro correccional de Hacking y, por lo tanto, el delito, se encontraba dentro de la jurisdicción del condado de Hacking, ya que todos los testigos que potencialmente podían ofrecer testimonio sobre la ubicación de la prisión se habían ido a casa por el día y, increíblemente, nadie que quedara podía proporcionar referencias que permitieran al tribunal tomar conocimiento judicial de la ubicación de la prisión. Los cargos contra Moody fueron desestimados y se le permitió regresar a prisión para cumplir su condena, pero al menos sin cargos adicionales relacionados con su supuesta fuga. Historia 12. No soy abogado, pero hice suficiente investigación legal para librarme de una multa de estacionamiento una vez. Cuando estaba en la universidad, formaba parte de la banda de música. Teníamos un cuarto de almacenamiento en el sótano de uno de los dormitorios. Iba a buscar algo en el cuarto de almacenamiento y estacioné en el muelle de carga detrás del dormitorio. Había justo espacio al lado de un contenedor de basura para que entrara mi auto. No quería gastar $5 en un pase de zona de carga del servicio de estacionamiento, porque era un estudiante universitario sin mucho dinero, así que simplemente estacioné. Solo iba a estar 2 minutos de todos modos. Terminé de recoger lo que necesitaba y, seguramente, cuando regresé a mi auto, había una multa de estacionamiento. Pero no era la multa de $25 por estacionar en una zona de carga, era una multa de $75 por estacionar en un carril de incendios. ¿Qué demonios? Había un solo letrero al principio del camino lateral que conducía a la zona de carga, pero no había pintura en el bordillo, ni ninguna indicación de dónde comenzaba y terminaba el carril de incendios. Llamé al servicio de estacionamiento y les dije esto, pero no se dieron. Bueno, tomé fotos del muelle de carga y presenté una solicitud de información para obtener las fotos de evidencia. Obtuve las fotos y comencé a investigar los requisitos para los carriles de incendios en el estado. Lo que encontré indicaba claramente que las rayas en el bordillo eran obligatorias. Llamé al servicio de estacionamiento y les dije lo que encontré, pero aún así no se dieron. Frustrado, volví a mirar la ley. La parte en la que me multaron decía que nada podía obstruir un carril de incendios en ningún momento. Volví a mirar las fotos de evidencia y vi el contenedor de basura al lado de mi auto. Si esto era un carril de incendios, entonces el contenedor de basura también lo estaba obstruyendo. La misma ley estatal por la que me multaron decía que la obstrucción no vehicular de un carril de incendios estaba sujeta a una multa de $1,500 al día.
Encontré imágenes satelitales de 4 años antes que mostraban que el contenedor de basura había estado allí al menos 4 años. Así que argumenté ante el servicio de estacionamiento de la universidad que si esto era un carril de incendios, entonces la universidad lo había estado obstruyendo durante al menos 4 años y le debía al Estado $2 millones en multas si lo informaba. La multa de estacionamiento desapareció inmediatamente cuando envié al comité de apelaciones sus propias fotos de evidencia, imágenes satelitales y la misma ley estatal por la que me multaron. Manejé por allí una semana después y el contenedor de basura había desaparecido, habían pintado el bordillo y habían puesto 2 letreros nuevos de carril de incendios. Historia 13. Tuve un caso en el que mi demandado oponente presentó una apelación ante un organismo administrativo en el Tribunal Local de Circuito. Los requisitos para presentar la apelación son muy estrictos y la presentación debe incluir una fianza de apelación, firmada por el demandado individual o un oficial corporativo. Cuando la asistente de mi oponente presentó electrónicamente la apelación, adjuntó un archivo, PDF de la fianza sin la firma corporativa. No tengo ninguna duda de que tenían la fianza con la firma necesaria y simplemente adjuntaron la versión incorrecta del documento a la presentación. Ojalá pudiera decir que hubo una gran disputa legal por esto y que pude desacreditar a mi oponente, pero no es así como funcionan las cosas entre profesionales. Esperé hasta que hubiera pasado el plazo para corregir este error. Luego llamé cortésmente a mi oponente y le dije que tenía el botón de yo gano en mis manos y que presentaría una moción en ese sentido en una semana. Mi oponente vino a mí con términos de acuerdo muy favorables en cuestión de días. Hasta el día de hoy, no sé con certeza si mi oponente alguna vez reveló su error a su cliente. Pero lo dudo. Historia 14. Mi hermano es abogado. Logró que se retirara un cargo por conducir bajo la influencia para un cliente. Un hombre es detenido, el oficial le pide que salga del vehículo para realizar la prueba de sobriedad después de que admite haber consumido alguna cantidad de alcohol. Él cumple, pero después de salir de su auto le pregunta al oficial si está bien que mueva su vehículo para alejarlo más de la carretera porque se siente incómodo estando tan cerca. El oficial accede. Aparentemente, el cargo fue retirado porque el oficial permitió voluntariamente que una persona intoxicada operara un vehículo motorizado. Historia 15. Una vez tuve un cliente que se despertó en medio de la noche al oír a alguien en su casa. Sacó una Colt 1911 de un cajón junto a la cama, entró en la sala de estar y se encontró con una figura en la oscuridad. La persona no se identificó, pero se acercó a mi cliente, quien disparó un solo tiro al hombro de la persona. Resultó ser el hijastro de mi cliente, quien se había escapado, había estado bebiendo siendo menor de edad y tropezó de regreso a casa. El problema de la situación era que mi cliente tenía antecedentes penales. Varias veces. Eso significaba que, aunque la acción de disparar en sí misma podía ser legalmente defendible, su posesión del arma no lo era. Investigamos la historia de la propia arma, ya que nuestro cliente indicó que había pertenecido a su abuelo, quien había servido en el ejército de los Estados Unidos a principios del siglo XX. En última instancia, pudimos llevar a varios expertos y establecer que la pistola había estado entre el primer lote de armas distribuidas por Colt al ejército de los Estados Unidos en el Arsenal de Augusta. La Ley Estatal de Florida 790-001 crea una exención de las leyes relacionadas con armas de fuego, incluida la prohibición para que los delincuentes posean un arma de fuego, si el arma en cuestión es una antigüedad, lo que significa que fue fabricada antes de 1918. Dado que pudimos establecer la historia del arma como fabricada antes de 1918, nuestro cliente no pudo ser enjuiciado por el delito y se libró de una posible condena obligatoria de prisión. Historia 16. Al principio de mi carrera, tuve un caso bastante menor en el que el vecino de mi cliente cortó un montón de arbustos y árboles pequeños que bordeaban sus propiedades porque obstruían su vista. Esto realmente irritó a mi cliente, ya que él quería su privacidad. Ahora bien, los daños monetarios en realidad no eran tan significativos y parecía ser un caso que realmente no podía ser litigado económicamente por lo que el cliente podía pagar. Sin embargo, al investigar el problema, encontré una ley bastante oscura que otorga honorarios de abogados a un demandante ganador cuando un demandado ha dañado deliberadamente la vegetación fronteriza de un rancho o granja. Al buscar la definición de estos términos, me di cuenta de que la propiedad de mi cliente realmente cumplía con los requisitos de la ley, ya que utilizaba su tierra para cultivar una variedad de productos. Historia 17. Antes de convertirme en abogado, trabajé en ventas al por menor durante unos meses.
La forma en que mi subgerente me programaba, me tocaba trabajar 10 días seguidos, incluyendo un par de turnos de 12 horas, sin días libres y con un mínimo de horas extras. La forma en que evitaban el pago de horas extras era programándome los últimos 5 días de una semana y los primeros 5 días de la segunda semana. Así solo trabajaba 40 horas en la semana laboral más las 4 horas extras por el turno de 12 horas. Eso no me pareció correcto, así que investigué la ley en Virginia. Aunque técnicamente podían hacerlo, en ese momento había una ley arcaica en Virginia que establecía que si un trabajador no esencial o no gerencial quería los domingos libres, el trabajo tenía que otorgar los domingos libres sin penalización. Esto era cierto incluso si el trabajador aceptaba en su contrato trabajar los domingos. Según la ley, el trabajador podía cambiar de opinión y solicitar todos los domingos libres. Mientras el trabajador no fuera esencial o gerente, el empleador tenía que acomodarse. Llevé la ley a mi gerente y le dije que ya no iba a trabajar los domingos. Él dijo que ya no me programarían tantos días seguidos, pero que aún debía trabajar los domingos. Le dije que no lo haría y le entregué el estatuto. Eso causó un gran revuelo y, en última instancia, encontré un trabajo mejor poco después, pero nunca trabajé un domingo allí de nuevo. Irónicamente, unos años después, la Asamblea General de Virginia creó accidentalmente una ley que anulaba la parte sobre trabajadores esenciales y gerentes en la ley de los domingos. Eso salió en las noticias y de repente la gente se enteró de esta ley arcaica por la que podían solicitar los domingos libres. Recuerdo que las noticias decían que nadie sabía de esta ley, porque yo pensé, yo sí. La Asamblea General derogó toda la ley sobre los domingos, por lo que ahora los trabajadores sí tienen que trabajar los domingos. Esa fue la única vez que encontré una ley arcaica que me ayudara. Historia 18. No soy abogado, pero logré que retiraran un cargo debido a la mala letra del oficial de policía. Recibí una multa un lunes por la noche por exceso de velocidad y me dieron la fecha de la corte como unos 2 meses después. Una semana y media después, recibo una carta en el correo en la que se me acusa de no comparecer ante el tribunal. Estoy en la corte 2 días después por eso, y le digo al juez que no soy culpable de no comparecer y que no me opongo al cargo de exceso de velocidad. Después de pedirle que solo mire la fecha en la multa y mi supuesta fecha original de corte, él las observa y dice, tienes un punto allí. No culpable del no comparecer. Historia 19. Una vez evité pagar una multa de estacionamiento al negar que yo fuera el conductor. En el Reino Unido, las empresas de estacionamiento que utilizan reconocimiento automático de matrículas pueden obtener los datos de contacto del propietario registrado de un automóvil de la DVLA y enviarles la multa por correo. Pero investigué un poco y descubrí que legalmente no es el propietario registrado quien es responsable de la multa, sino quien conducía en ese momento. Esto no siempre es el caso. Hay situaciones en las que pueden responsabilizar al propietario, pero en mi caso específico esto no aplicaba. A ellos realmente no les gusta que sepas esto. Sus cartas están redactadas con mucho cuidado para darte la impresión de que eres responsable de la multa como propietario del vehículo sin decirlo directamente, y hacen la táctica de que puedes pagar una multa reducida ahora o apelar y pagar una multa mayor después. Yo apelé. No mentí ni afirmé que no era el conductor, simplemente señalé que me estaban contactando como el propietario registrado, que el propietario registrado no es legalmente responsable de pagar la multa y que no estoy obligado a proporcionarles detalles de quién estaba conduciendo en ese momento. Tomó meses y 2 apelaciones, pero finalmente gané y no tuve que pagar la multa de 20 libras. Habría pagado, pero sentí que no había hecho nada malo. Y con esto finalizamos el video. Comenta tu respuesta a esta pregunta en los comentarios, dale like y comparte el video si quieres apoyarnos. Un saludo y cuídense guapetones. Besitos.